Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número 1 de chismes, análisis y todo lo relacionado con el mundo de las series que nos tienen completamente enganchados. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que sé que les encantan. Vamos a hablar de rupturas, de nuevos comienzos, de posibles romances y sobre todo, del impacto que todo esto tiene en las producciones que tanto disfrutamos. Y es que, como bien saben, la vida real de los actores a menudo se entrelaza con sus personajes en pantalla, generando un torbellino de especulaciones y emociones entre los fans. En esta ocasión, vamos a centrarnos en una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan el furor que causaron? Eran la pareja perfecta. Pero, ¿qué pasó? ¿Es realmente un adiós definitivo? ¿Y qué significan sus supuestas nuevas vidas y amores para el futuro de sus carreras y las novelas turcas? Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque hoy vamos a desentrañar todos los secretos detrás de esta ruptura, a especular sobre sus nuevos caminos y a analizar el impacto que esto tiene en el universo de las series turcas. No solo eso, profundizaremos en el fenómeno Senkalkam y analizaremos a fondo las nuevas producciones de ambos actores, intentando descifrar si sus personajes reflejan, de alguna manera, sus vidas personales. Antes de empezar, quiero pedirles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y dejarme un like si les parece interesante este chismecito turco. Su apoyo es fundamental para que siga trayéndoles lo mejor de este mundo. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar por el principio. Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¡ay, qué recuerdos! La pareja que nos enamoró en Senkalkam. Esta comedia romántica que combinaba humor, romance y una pizca de drama, catapultó a ambos actores a la fama internacional. ¿Quién no suspiró con la química innegable entre Eda y Serkan? Y es que esa química no se limitó a la pantalla. Rápidamente los rumores de un romance entre Kerem y Hande se hicieron más fuertes, hasta que finalmente confirmaron su relación, para delirio de todos sus fans. Para entender el impacto de esta relación, tenemos que hablar de la cultura de las ship en el mundo de las series turcas. Los fans no solo se enamoran de los personajes, sino que también proyectan sus deseos y fantasías en los actores que los interpretan. Cuando una pareja en la pantalla se convierte en una pareja en la vida real, la explosión de alegría y apoyo es inmensa. Kerem y Hande personificaron este fenómeno a la perfección, convirtiéndose en la pareja más shippeada de Turquía y quizás del mundo. Senkalkam es una serie que marcó un antes y un después en el panorama de las novelas turcas. Su éxito fue arrollador, vendiéndose a muchísimos países y creando una legión de fans alrededor del mundo. El género es, sin duda, comedia romántica, pero con un toque moderno y fresco que la diferenció de otras producciones. El guión, aunque en ocasiones predecible, supo conectar con el público gracias a la carisma de sus protagonistas y a la representación de un amor moderno y empoderador. Además, la banda sonora, pegadiza y emotiva, se convirtió en un éxito por sí misma. Profundicemos en el análisis de la serie. Senkalkam no solo fue exitosa por la química de sus protagonistas. También supo aprovechar el boom de las redes sociales para crear una comunidad de fans activa y comprometida. Los actores interactuaban constantemente con sus seguidores, compartiendo fotos y vídeos detrás de las cámaras, organizando concursos y respondiendo preguntas. Esta cercanía con el público generó un vínculo emocional muy fuerte y contribuyó al éxito de la serie. Pero volviendo a la pareja, Kerem y Hande no solo brillaron en la pantalla, sino también fuera de ella. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos juntos en redes sociales, asistiendo a eventos. Eran la personificación del cuento de hadas. Viajes románticos, dedicatorias públicas, miradas cómplices, todo apuntaba a una relación sólida y duradera. La prensa rosa turca estaba extasiada, cubriendo cada uno de sus movimientos y alimentando el fervor de los fans. Sin embargo, como suele suceder en Hollywood y en Estambul, las cosas no siempre son como parecen. Después de un tiempo juntos, comenzaron a surgir rumores de crisis. Se les veía menos juntos, menos activos en redes sociales. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían roto. El shock fue generalizado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, generando un tsunami de reacciones entre los fans. Muchos se negaban a creerlo, otros culpaban a la prensa,
y algunos incluso llegaron a teorizar sobre posibles complots y planes ocultos. Las razones oficiales, como suele ocurrir, fueron vagas y ambiguas. Hablaron de incompatibilidad de agendas, de prioridades diferentes. Lo típico. Pero claro, los rumores no tardaron en surgir. Se habló de celos, de infidelidades, de presiones por parte de sus respectivas carreras. En fin, un sinfín de especulaciones que hasta el día de hoy siguen dando de qué hablar. Algunos medios incluso sugirieron que la intensa presión mediática y la falta de privacidad habían contribuido al deterioro de la relación. La pregunta del millón ¿es realmente un adiós definitivo? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian constantemente. Lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro. Y aunque parezca poco probable, no podemos descartar por completo una reconciliación en el futuro. Al fin y al cabo, la química entre ellos era innegable. Recordemos que en el pasado, muchas parejas famosas han roto y luego han vuelto a estar juntas, para sorpresa de todos. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Pero, mientras tanto, tanto Kerem como Hande parecen estar siguiendo caminos separados. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque sus supuestas nuevas vidas y amores tienen un impacto directo en el futuro de sus carreras y las novelas turcas. La ruptura no solo afectó sus vidas personales, sino que también tuvo consecuencias en sus trayectorias profesionales. La presión por demostrar que podían tener éxito por separado era enorme. Empecemos por Kerem Bürsin. Desde la ruptura, Kerem se ha centrado en su carrera como actor, participando en nuevos proyectos y explorando diferentes géneros. Recientemente lo hemos visto protagonizar la serie Jacob Seversen, junto a Afsanur Sankaktutan. Esta serie, que también es una comedia romántica, ha tenido una buena acogida por parte del público, aunque no ha alcanzado el mismo nivel de éxito que Senkalkap. Analizaremos esta serie a fondo, buscando similitudes y diferencias con su trabajo anterior. Jacob Seversen es interesante porque muestra a Kerem en un rol algo diferente, más maduro y reflexivo. Su personaje es un hombre que ha vivido muchas experiencias y que busca encontrar el amor verdadero. La serie tiene un toque de drama que la hace más interesante que otras comedias románticas. A diferencia de Serkan Bolat, el personaje de Kerem en Jacob Seversen es más vulnerable y cercano al público. Y aquí es donde entran en juego los rumores de un posible romance entre Kerem y Afsanur. La química entre ellos en la pantalla es evidente y muchos fans han comenzado a especular sobre si su relación va más allá de lo profesional. De momento no hay nada confirmado, pero, ¿quién sabe? Quizás estemos ante una nueva pareja explosiva en el mundo de las novelas turcas. La prensa turca ha estado investigando a fondo la relación entre Kerem y Afsanur, buscando pistas y detalles que confirmen el romance. Además, Kerem ha estado muy activo en redes sociales, mostrando su apoyo a diferentes causas sociales y participando en eventos benéficos. Parece que está intentando construir una imagen más madura y comprometida, alejada de los escándalos y los romances fugaces. Esta nueva faceta de Kerem lo acerca más a sus fans y le permite conectar con el público a un nivel más profundo. Ahora hablemos de Hande Erçel. Después de la ruptura, Hande también se ha centrado en su carrera, participando en diferentes proyectos y consolidándose como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. La hemos visto protagonizar la serie Bambaşka Biri, junto a Burak Deniz. Esta serie, que es un thriller psicológico con toques de romance, ha sido un éxito de crítica y público, demostrando la versatilidad de Hande como actriz. Profundizaremos en el análisis de esta serie, destacando el desafío que representó para Hande interpretar un personaje tan complejo y diferente a lo que había hecho antes. Bambaşka Biri es una serie muy diferente a lo que Hande había hecho antes. Su personaje es una fiscal que investiga un caso de asesinato y que se ve envuelta en una trama llena de secretos y mentiras. La serie tiene un ritmo trepidante y un guión muy bien elaborado, lo que la convierte en una de las mejores producciones turcas del momento. Esta serie demuestra que Hande es capaz de interpretar roles más allá de la comedia romántica y que tiene el talento para destacar en otros géneros. Y al igual que con Kerem, también han surgido rumores de un posible romance entre Hande y Burak Deniz. La química entre ellos en la pantalla es innegable, y muchos fans han notado miradas y gestos que sugieren que su relación podría ser algo más que una simple amistad. De hecho, se les ha visto juntos fuera del set de rodaje, lo que ha alimentado aún más las especulaciones.
La prensa rosa turca ha publicado fotos y vídeos de Hande y Burak juntos, lo que ha generado aún más expectativa entre los fans. Sin embargo, Hande ha sido más discreta que Kerem en cuanto a su vida personal. No ha confirmado ni desmentido ningún romance y se ha mantenido centrada en su trabajo. Parece que quiere dejar que su talento hable por sí solo, sin necesidad de recurrir a escándalos o chismes para generar atención. Esta actitud profesional y reservada le ha valido el respeto de muchos fans y críticos. Pero la vida amorosa de Hande no es lo único que ha llamado la atención. También se ha hablado mucho de su cambio de imagen. Hande ha perdido peso y ha adoptado un estilo más elegante y sofisticado. Algunos han criticado su cambio, acusándola de someterse a cirugías estéticas. Sin embargo, otros han elogiado su nueva imagen, destacando su belleza y su confianza. Este debate sobre el cambio de imagen de Hande ha generado mucha polémica en las redes sociales. En definitiva, tanto Kerem como Hande están viviendo nuevas etapas en sus vidas, tanto personales como profesionales. Sus caminos se han separado, pero ambos siguen siendo figuras importantes en el mundo de las novelas turcas. Sus nuevos proyectos y sus posibles romances seguirán dando de qué hablar en los próximos meses. Analizaremos cómo estas nuevas etapas en sus vidas personales influyen en sus personajes y en sus decisiones profesionales. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de las novelas turcas? Bueno, en primer lugar, demuestra que las series turcas están evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos. Ya no se trata solo de comedias románticas o dramas históricos. Ahora, las series turcas exploran nuevos géneros, como el thriller psicológico, la ciencia ficción o el suspense. Este cambio refleja la creciente demanda de contenido más diverso y sofisticado por parte del público. Además, la vida personal de los actores sigue siendo un factor importante en el éxito de las series turcas. Los fans se interesan por la vida de sus ídolos, quieren saber qué hacen, con quién salen, cómo visten. Y las redes sociales han amplificado este interés, permitiendo a los fans estar más cerca de sus actores favoritos. Esta cercanía con el público puede ser un arma de doble filo, ya que también puede generar presión y críticas. Sin embargo, también es importante recordar que los actores son personas, con sus propias vidas y sus propias decisiones. No podemos exigirles que sean perfectos o que vivan según nuestras expectativas. Debemos respetar su privacidad y apoyar sus decisiones, tanto personales como profesionales. Es fundamental separar la imagen pública de los actores de sus vidas privadas. Así que ahí lo tienen. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo la vida real y la ficción se entrelazan en el mundo de las novelas turcas. Su ruptura ha generado un torbellino de especulaciones y emociones entre los fans, y sus nuevos caminos seguirán dando de qué hablar en los próximos meses. Hemos analizado a fondo sus nuevas series, sus posibles romances y el impacto que todo esto tiene en el futuro de las novelas turcas. ¿Qué les pareció este chismecito turco? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿Qué opinan de sus nuevas series y de sus posibles romances? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre todo esto. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y todo lo relacionado con el mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Adiós.